Hola compañeros, profesora, mi nombre es Franklin Castro y esta es mi exposición sobre la seguridad de la información. El presente estudio como tal tiene como objetivo analizar en profundidad los aspectos fundamentales de la seguridad de la información en el contexto actual. Para ello vamos a abordar temas como la autenticación, la encriptación de datos, los certificados y las firmas digitales, la protección de la confidencialidad y la privacidad de la información y la protección de datos personales. Antes de comenzar es importante mencionar que el tema de seguridad de información hoy en día se ha convertido en una necesidad imperiosa para todas las organizaciones del siglo XXI y para todos los individuos del siglo XXI. La información sensible, dígase financiera, comercial, personal, se encuentra en constante riesgo debido a la proliferación de amenazas cibernéticas y a la complejidad de los sistemas informáticos. Por ello, para abordar este tema, se ha realizado una investigación exhaustiva que combina el análisis de fuentes primarias y secundarias, incluyendo leyes, regulaciones, tanto nacionales como internacionales, estudios académicos, informes técnicos y casos de estudios relevantes. Este documento, como tal, esta investigación, está dirigida a una amplia audiencia, incluyendo estudiantes, profesionales y académicos interesados en el tema de la seguridad de la información. El estudio como tal se estructura en 6 capítulos. El primer capítulo nos vamos a enfocar en el estudio y análisis de los antecedentes relacionados a la seguridad de la información. En el segundo capítulo abarcaremos más en profundidad el tema, tomando en cuenta los principios fundamentales de la seguridad de la información. Para el tercer capítulo nos centraremos en el análisis de las leyes y regulaciones tanto nacionales como internacionales que rigen la seguridad de la información. Y en el cuarto capítulo tomaremos como base las leyes y regulaciones previamente analizadas para evaluar un caso real, tomando en cuenta cuáles son los afectados y las consecuencias sufridas. Ya para el quinto capítulo vamos a buscar determinar cuál puede ser la evolución de la seguridad de la información en un mundo donde los datos y las personas se ven cada vez más expuestos a una menor privacidad digital. Y para el sexto capítulo vamos a sintetizar los puntos clave de la investigación presentando las conclusiones y recomendaciones finales. Vamos a comenzar entonces con los antecedentes. Hay que entender que la seguridad de la información tiene sus raíces en las primeras formas de comunicación, es decir, esto no es algo de los 2000, no. Inclusive desde tiempos antiguos las civilizaciones han buscado proteger la información que consideraban importante. Un gran ejemplo de esto son los egipcios. Los antiguos egipcios empleaban técnicas de cifrado para proteger mensajes importantes utilizando jeroglíficos y otros sistemas de escritura complejos para ocultar el significado real de los mensajes. Inclusive en tiempos más modernos, dígase durante la Segunda Guerra Mundial, la seguridad de la información adquirió una importancia crucial con el desarrollo de todo lo que fue la criptografía moderna. El cifrado de mensajes se convirtió en una herramienta fundamental para proteger las comunicaciones militares y estratégicas. Tanto es así que uno de los aspectos fundamentales de la historia del mundo fue el código Enigma. La máquina Enigma, como tal, era un dispositivo de cifrado utilizado por las fuerzas militares alemanas para codificar mensajes secretos. Y la complejidad y la sofisticación de la máquina Enigma hacían que descifrar sus mensajes fuera prácticamente imposible para los aliados. No fue sino hasta que se unieron los esfuerzos de un grupo de criptoanalistas liderados por uno de los padres de la computación, Alan Turing, que se llegó al desarrollo de la máquina bomba, que fue la capaz de descifrar los mensajes encriptados por la máquina Enigma, y esto permitió un logro crucial en la guerra para los aliados porque permitió interceptar y leer las comunicaciones enemigas. Ahora hoy en día, con el advenimiento de la era digital, la seguridad de la información ha evolucionado significativamente. La creciente dependencia que tenemos de los sistemas informáticos y de Internet ha hecho que la protección de información sea una preocupación constante de la sociedad moderna. Inclusive el aumento exponencial en la cantidad y sensibilidad de los datos almacenados y transmitidos ha generado la necesidad de desarrollar técnicas aún más sofisticadas para proteger la información. Hoy en día, la seguridad de la información abarca una amplia gama de tecnologías y prácticas diseñadas para proteger los datos contra accesos no autorizados y así garantizar la integridad de la información y mantener la confidencialidad de los datos sensibles. Ya para entrar más de lleno en el tema, primero hay que entender un poquito qué es como tal seguridad de la información. Cuando hablamos de seguridad de la información, nos hacemos referencia a la protección de la información contra accesos no autorizados, dígase uso indebido, divulgación, alteración o inclusive destrucción de la información. Como tal, la seguridad de la información es un aspecto fundamental en el mundo digital actual. No podemos pensar en tecnología, no podemos pensar en avance tecnológico sin pensar en seguridad de la información. Y hay aspectos fundamentales que tenemos que tomar en cuenta relacionados a la seguridad de la información.
Entre ellos está lo que es la autenticación. La autenticación se refiere a garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a los recursos protegidos. Hay diversos tipos de autenticación. Podemos encontrar la autenticación por contraseña, que es uno de los métodos más comunes, donde se utiliza una contraseña, un conjunto de caracteres y símbolos para proteger un proyecto, un sistema, y solo la persona con la contraseña podrá acceder a este sistema. Esto hace que se dependa mucho de la fortaleza de la contraseña y a una gestión adecuada de la misma. También está la autenticación biométrica, que es uno de los sistemas de autenticación más modernos. Este utiliza características físicas o comportamentales únicas de un individuo. Hablamos de huellas dactilares, reconocimiento facial, iris o inclusive reconocimiento por voz. También está lo que es la autenticación de dos factores y la autenticación multifactor. Estas como tal se basan en la combinación de dos o más métodos de autenticación, dígase contraseñas, token físicos, SMS o inclusive aplicaciones móviles para aumentar la seguridad. Incluso si hay una capa de autenticación comprometida, la ventaja de este tipo de autenticación es que se necesita de la otra para acceder. Tenemos también la autenticación por clave única, que esta lo que hace es que genera una barrera física porque utiliza un dispositivo físico, digamos como una llave USB, para autenticar al usuario. Y está la autenticación basada en certificados, que utiliza certificados digitales para verificar la identidad del usuario. También un tema importante a tomar en cuenta es el cifrado de los datos. El cifrado como tal es un proceso esencial en la seguridad de la información. ¿Por qué? Porque garantiza que los datos transmitidos o almacenados sean prácticamente ilegibles para las personas no autorizadas. Para esto se utilizan algoritmos matemáticos para convertir la información de un formato legible a uno ilegible. Esto es lo que nosotros conocemos como texto cifrado. Y existen dos tipos de cifrados. El cifrado simétrico, que es un método donde la misma clave que se utiliza tanto para cifrar los datos se utiliza para descifrarlos. Esto significa que la persona que cifra los datos tiene que compartir esa clave con la persona con la que los va a descifrar. Algunos algoritmos de cifrado simétrico muy comunes son el AES, que es el estándar de encriptación avanzada, y el DES, que es el estándar de cifrado de datos. También está el cifrado simétrico, que se le conoce más como el cifrado de clave pública. Y este lo que hace es que utiliza un par de claves diferentes. A diferencia del otro, que solo utiliza una clave pública, este utiliza una clave pública y una clave privada. La clave pública se comparte libremente y se utiliza para cifrar los datos, pero la clave privada se mantiene en secreto y es la que se utiliza para descifrarlos. Esto garantiza un mayor nivel de seguridad porque la clave privada nunca hay que compartirla. Algunos algoritmos de cifrado simétrico muy comunes son el RSA y el SSC. También tenemos lo que son los certificados y las firmas digitales. Cuando hablamos de certificados digitales nos referimos a documentos electrónicos que son utilizados para verificar la identidad de una entidad en línea, dígase un sitio web, un servidor de correo electrónico o inclusive una persona. Estos certificados como tal son emitidos por una autoridad de certificación. Ahora, los certificados digitales tienen la ventaja de que le permiten a los usuarios verificar la identidad de una entidad en línea y esto ayuda a prevenir ataques de suplantación de identidad, por ejemplo. Además de que garantizan la integridad de los datos transmitidos y que cualquier alteración en los datos cifrados haría que lo que es la firma digital del certificado no coincida con la clave pública del certificado. Existen dos tipos de certificados. Existe el SSL/TLS, que se utiliza para asegurar las comunicaciones entre un navegador web y un servidor web, y las firmas de código, que se utilizan para verificar la autenticidad y la integridad del código del software. Ahora, también tenemos lo que son las firmas digitales, que las podemos considerar como el equivalente electrónico de las firmas manuscritas, y también se utilizan para garantizar la autenticidad, integridad y el no repudio de los datos. Estas permiten verificar que un documento o mensaje proviene de la entidad o persona que dice que viene y así evitar la falsificación. Además de que garantizan el contenido del documento o mensaje y así evitar que no haya sido alterado desde el momento en el que se firmó digitalmente. Además de que impide que la persona firmante o entidad firmante niegue haber firmado el documento porque la firma digital es única y no puede ser falsificada. Uno de los usos más comunes son los documentos legales. En entornos legales, las firmas digitales se pueden utilizar para firmar contratos, acuerdos e inclusive otros documentos electrónicos. Y también para los correos electrónicos seguros, porque aquí se puede utilizar para garantizar la autenticidad de los correos electrónicos y así garantizar que no hayan sido modificados durante la transmisión.
Otro tema importante mencionar es la protección de la confidencialidad de la información. La protección de la confidencialidad de la información como tal consiste en garantizar que la información sensible o confidencial no sea accesible o revelada a personas no autorizadas. Se pueden utilizar diversas técnicas y medidas de seguridad, como las mencionadas anteriormente, o inclusive legislaciones ya para proteger estos datos. Pero cuando hablamos de datos confidenciales, ¿a qué nos referimos? Bueno, podemos hablar de datos confidenciales, dígase datos personales, como información como nombres, direcciones, números de teléfono que permitan identificar a una persona y que en X o Y casos tengan que ser protegidos según las leyes de protección de datos respectivas. También está la información financiera. Los datos bancarios, números de tarjetas de crédito, los estados financieros son datos que sí o sí tienen que ser protegidos para evitar fraudes o robos de identidad. También secretos comerciales, estrategias de negocio, planes de marketing, fórmulas o inclusive procesos exclusivos de una empresa que lo que hacen es que le otorgan una ventaja competitiva a la empresa se tienen que proteger. E inclusive cuando hablamos de proyectos de investigación y desarrollo, la información de investigación y desarrollo tiene que ser protegida, dígase de nuevos productos o tecnologías hasta que se realice su lanzamiento y en algunos casos hasta después de su lanzamiento. Otro tema es la protección de las personas frente al tratamiento de sus datos personales. Como tal, este es un tema crucial en la era digital, donde la recopilación, el almacenamiento y el uso de datos personales es de lo más común en los servicios y las actividades en línea. Inclusive en muchos países como el nuestro existen leyes y regulaciones que establecen cómo tienen que ser tratados los datos personales. Por ejemplo, está el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que lo vamos a mencionar más adelante. Y aquí en nuestro país también tenemos diversas leyes que lo que hacen es que brindan unos ciertos derechos a los individuos para saber qué derechos tienen sobre sus datos y sobre su información y cómo pueden ejercerlos. Cuando hablamos de leyes y reglamentos, podemos mencionar dos tipos, los nacionales y los internacionales. A nivel nacional tenemos lo que es la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales. Esta ley como tal establece lo que son los principios y requisitos para el tratamiento de datos personales y tiene diversos artículos que vale la pena mencionar, como el artículo 6, por ejemplo, que es el artículo de principio de calidad de la información. En este se establece que solo se pueden ser recolectados, almacenados o empleados datos de carácter personal para su tratamiento automatizado o manual, cuando tales datos sean actuales, veraces, exactos y adecuados al fin para el que fueron recolectados. También tenemos el artículo número 7, que es el que habla de los derechos que le asisten a la persona. En este se garantiza el derecho de toda persona al acceso de sus datos personales, rectificación o supresión de estos y a consentir la cesión de sus datos. También tenemos el artículo 10, que ya es el que habla puntualmente de la seguridad de los datos y a nosotros como ingenieros nos importa muchísimo. Este habla de que el responsable de las bases de datos deberá adoptar las medidas de índole técnica y de organización necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, destrucción accidental o ilícita, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, así como cualquier otra acción contraria a esta ley. También tenemos lo que es el reglamento de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, que este reglamento desarrolla y complementa la ley número 8968, que es la que acabamos de mencionar. Tenemos la ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, que esta se encarga de regular el uso de la firma digital en nuestro país, estableciendo su validez legal y los requisitos para su utilización. También vale la pena mencionar la adición de los artículos 196 bis, 217 bis y 229 bis al Código Penal para todo lo que es reprimir y sancionar los delitos informáticos, dígase la violación de comunicaciones electrónicas, el fraude informático y la alteración de datos y sabotaje informático. Y algo que también cabe mencionar es la existencia del PRODAP, que la PRODAP es la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes y tiene la responsabilidad de garantizar que el tratamiento de los datos personales en el país se realice de la forma adecuada y respetando los derechos de privacidad de los individuos. También a nivel internacional tenemos leyes y reglamentos como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que tiene como objetivo principal el proteger los datos personales de los ciudadanos de la Unión Europea y regular su tratamiento por parte de las organizaciones, dígase públicas como privadas, y el Convenio de Europa sobre Ciberdelincuencia, más conocido como el Convenio de Budapest de 2001, del cual formamos parte, por cierto. Este convenio es como tal el primer tratado internacional que busca abordar delitos informáticos y de ciberdelincuencia
y su objetivo principal es armonizar las leyes nacionales de los estados firmantes y mejorar la eficacia de las investigaciones y las persecuciones relacionadas con delitos informáticos. Dígase fraude informático, pornografía infantil en línea, el acceso no autorizado a sistemas informáticos y cualquier otro tipo de delito similar. Ya entrando más de lleno a un caso real en el que podemos ver la importancia de la seguridad de la información, tenemos el caso de Facebook y Cambridge Analytica. Esto fue un escándalo de la revelación de un mal uso de los datos personales, y es que en 2018 se descubrió que Cambridge Analytica, una empresa de análisis de datos políticos, había obtenido de una manera indebida información personal de aproximadamente 87 millones de usuarios de Facebook. Esto fue recopilado a través de una aplicación de encuestas que se llamaba This is Your Digital Life. Estos datos como tal incluyen información personal de preferencias políticas, actividades en línea y demás. Y Cambridge Analytica utilizó esta información para desarrollar perfiles detallados y dirigir mensajes políticos personalizados a usuarios específicos, sobre todo con el objetivo de influir en las elecciones como las presidenciales de Estados Unidos en 2016 y en el referéndum del Brexit en el Reino Unido. Aunque aquí es importante mencionar que al final se concluyó que en este último, en el Brexit del Reino Unido, no se habían producido infracciones significativas. Cuando se reveló este escándalo, hubo una reacción muy fuerte y muy negativa contra Facebook y contra Cambridge Analytica, por supuesto. Inclusive se descubrió que Facebook había sido consciente de la recopilación indebida de estos datos desde 2015, pero no tomó las medidas adecuadas para abordar el problema, lo cual interrumpe con todas las leyes que anteriormente acabamos de mencionar. Y por supuesto generó críticas sobre la privacidad de los datos en las redes sociales y la responsabilidad que tienen las empresas en el manejo de la información personal. Esto tuvo un impacto significativo enorme en la reputación de Facebook y en la de Cambridge Analytica, tanto así que por su parte Cambridge Analytica tuvo que declararse en quiebra y cerrar sus operaciones, y el CEO de Facebook tuvo que comparecer ante los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido. Además, en 2019 a Facebook se le ordenó, la Federación de Comercio de Estados Unidos le ordenó pagar 5 millones de dólares estadounidenses como sanción por todas las malas prácticas en el manejo de la seguridad de los datos de los usuarios. Esto también obligó a Facebook la Federación también obligó a Facebook a buscar crear un comité independiente para mantener la privacidad. Y algo importante es que se le dijo que sobre este comité Mark Zuckerberg no podría tener control. Toda esta situación también llevó a un aumento de la conciencia pública sobre la privacidad de los datos en línea y la necesidad de una regulación más estricta. Además de que rectificó la importancia de legislaciones como las que anteriormente hemos mencionado, dígase el Reglamento General de Protección de Datos o el Convenio de Budapest, por hablar de reglamentos internacionales. Entonces, tomando en cuenta esto, cuando hablamos de seguridad de los datos, ¿qué podemos esperar para futuro? Bueno, en este contexto yo creo que es evidente que la seguridad de la información va a ser un tema cada vez más relevante en el futuro cercano. Con un aumento exponencial de la cantidad de información digital que es generada y compartida, los riesgos de seguridad también se van a incrementar. Las empresas y los gobiernos van a tener que invertir en medidas de seguridad sólidas para proteger la información confidencial y garantizarle a sus usuarios la privacidad de sus datos. Además, con la creciente preocupación por la privacidad de los datos, va a ser necesario impulsar regulaciones como lo es el Reglamento General de la Protección de Datos, además de que también es probable que veamos un mayor enfoque en la protección de la privacidad y el control de los datos personales en el futuro cercano, más con el auge de tecnologías como la inteligencia artificial, las cuales dependen altamente de los datos para poder seguir desarrollándose. Las organizaciones también que no lleguen a adoptar las prácticas sólidas de seguridad de la información van a enfrentar consecuencias legales y financieras significativas, tal como fue el caso de Facebook. Ya para concluir, tenemos tres conclusiones primordiales. La primera es la importancia de la protección de la información. Por supuesto, la investigación resalta la importancia crítica de proteger la información en entornos computacionales. La evolución constante de las amenazas se observa que las amenazas de la seguridad siempre están en constante evolución, inclusive a veces a la vista de todos, como fue el caso de Facebook y Cambridge Analytica, y la necesidad del cumplimiento legal y regulatorio. Como recomendaciones, tenemos el implementar políticas de seguridad informática integrales, promover también el uso de herramientas de seguridad de vanguardia y fomentar una cultura de la seguridad de la informática. Esa sería mi presentación. Aquí les muestro algunas de las referencias que tengo para que puedan también
hacer una revisión ustedes mismos. Y muchísimas gracias.